Estamos viviendo en un mundo donde las amenazas a la libertad se vuelven cada vez más comunes y estas amenazas las vemos incluso en países avanzados, desarrollados como los de Europa o en los Estados Unidos, donde el triunfo de Donald Trump nos revela grandes retos que tiene la sociedad democrática liberal para el futuro. Para mí es un privilegio tener con nosotros a Alberto Mingardi. Él es director general del Instituto Bruno Leoni de Milán y autor del libro La inteligencia del dinero, ¿por qué el mercado está bien, incluso cuando está equivocado? Alberto, gracias por estar con nosotros. Sé que no estás muy habituado a hacer entrevistas en español y que vas a hacer un esfuerzo. Sí, sería mi primera entrevista en español, pero soy muy honrado de estar aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Alberto, ¿por qué los mercados están bien aun cuando se equivoquen? Uno pensaría que si se equivoca el mercado, habría que cambiar el mercado, intervenirlo, regularlo y censurarlo, limitarlo, pero no es así. La idea del título del libro es que el mercado no existe, el mercado no es un actor individual, el mercado es simplemente el resultado de la interacción de los individuos, de las personas, de los que eligen. Y por supuesto, el mercado no tiene una identidad, no tiene una voluntad. En el debate público nosotros hablamos del mercado como si el mercado es Sergio o el mercado es Alberto, pero no es verdad. El mercado somos nosotros. En el 2008 nos dijeron todos, es que hubo una crisis económica porque falló el mercado. Exactamente. ¿Falló el mercado o fallaron las políticas regulatorias? Fallaron las políticas regulatorias y también es verdad, muchísimos operadores, muchísimas empresas en el mercado fallecieron. Muchísimos empresarios y financieros tenían ideas que no estaban correctas sobre el mundo. Es un problema, pero es el problema de los seres humanos, no es el problema del mercado. Alberto, cuéntanos de lo que está pasando, estas amenazas que estamos viendo a la libertad. Vemos que una Europa que ha buscado crear mercados, ahora empieza a resquebrajarse, el Reino Unido se sale de Europa y no se sale por las regulaciones europeas, se sale porque le tiene miedo a los inmigrantes polacos. Vemos un Donald Trump que quiere construir muros y que quiere acabar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Por qué esta desconfianza a los mercados y a las libertades? Yo creo que tenemos un problema de definición acá. Los populistas son una respuesta loca a los problemas que tenemos en este momento. Pero también el problema más grande es que los populistas son una respuesta al hecho que el establecimiento en Europa falleció también, fracasó. No fue capaz, no fue hábil en garantir un desarrollo económico verdadero. El establecimiento en Europa olvidó los principios de la sociedad libre también. Y ahora tiene un debate público que, verdad, todos hablan del neoliberalismo, especialmente en América Latina. Pero el debate político ahora es entre los populistas y los tecnócratas. Y los tecnócratas tienen, por supuesto, información mejor, son más civiles, yo creo que son un poquito menos peligrosos para la libertad, pero son peligrosos también. Tienen esta idea que tiene que arreglar, que tiene que planear el mundo, que no es posible aceptar las interacciones de los individuos. Y también no es verdadero que todos los populismos son el mismo. Por ejemplo, es verdad que en la Brexit uno de los factores más importantes fue el miedo para los inmigrantes, verdad. Pero en la Brexit tiene el nacionalismo inglés también, esta idea que Inglaterra es diferente de Europa. Y uno de los factores más importantes también fue que las negociaciones entre Europa e Inglaterra fallecieron. Creo que tiene populistas que son verdaderamente enemigos de la libertad, es el caso del Frente Nacional en Francia, por ejemplo, y tiene situaciones en las que está más gris que blanca o negra. Hablabas de los fundamentos de la libertad. ¿Cuáles son los fundamentos que estamos olvidando en la sociedad contemporánea y que deberían ser, pues, el precepto de una sociedad liberal?
Creo que nosotros tenemos un problema más grande como sociedad y el problema es esto. Muchas personas creen que todos los problemas de su vida pueden ser resolvidos para una ley más, para recurso público, que tiene la necesidad de llamar el Estado mama y no tiene la posibilidad de ser responsable para usted. La responsabilidad es muy importante para ser verdaderamente libre. Y este sentido de responsabilidad se olvidó completamente en la Europa socialdemócrata. Ahora queremos que llegue el Estado y nos resuelva todo, nuestros problemas de dinero, nuestras relaciones de pareja, quiere que resuelva todo, ¿no? Exactamente, y quiere también que el Estado va a mejorarse culturalmente. Mira, uno de los problemas más grandes de los migrantes es que si va a leer los números, no tiene verdaderamente una crisis increíble en Europa, por ejemplo, ahora. Por supuesto, los números están más grandes ahora que 10 años atrás, pero son números que un continente de 500... Puedes decirlo en italiano, sí. Non sono numeri folli per un continente, no son números locos para un continente como el Europa. Como el europeo, sí. Pero tiene miedo de la diversidad, sí, porque las personas están... Pero todas las sociedades tienen miedo a la diversidad. En México hay muy pocos inmigrantes y siempre han sido discriminados los inmigrantes. Lo mismo pasa en Italia, donde tú vives, en Francia, en España. Los inmigrantes, la gente le tiene siempre desconfianza al otro, al extraño, ¿no es así? Sí, precisamente. Y ahora es un fenómeno más grande que en el pasado, porque el inmigrante es más diferente que en el pasado. El inmigrante africano es más diferente que los italianos, que el inmigrante del sur de Italia al norte de Italia. Es un sentido natural, pero la respuesta no puede ser exclusivamente tecnócrata. A mejorarse culturalmente, ser más abierto, a disfrutar la diferencia, entender que la diferencia es una riqueza, es un proceso social muy complejo, muy complicado. Tenemos el fenómeno de Donald Trump en los Estados Unidos. Finalmente, Estados Unidos es la cuna de la democracia, es un país que se ha nutrido por tener mercados abiertos. Primero tuvieron el mayor mercado abierto interno, pero después fueron abriéndose a lo exterior y siempre tuvieron más migración que cualquier otro país avanzado. ¿Cómo podemos explicar una personalidad como Donald Trump? Por dos razones. La primera es que Donald Trump es un problema de competencia. ¿Ah, sí? Un problema de competencia porque en el Partido Democrático no tenían alguna competencia con Hillary Clinton. Y Hillary Clinton probablemente era el único candidato que podría perder con Donald Trump. Pero el hecho está en que fue y perdió, sí. O sea, no era una gran candidata. No era una gran candidata y tenía un problema de competencia en el Partido Republicano también. Una competencia excesiva. 16 candidatos para intentar presidente. Donald Trump empezó También empezó con 16, ¿eh? Sí, pero estaba un candidato de minoría, es un candidato de minoría exitosa porque tenía una competencia excesiva. Así es. Creo que Donald Trump es un problema político en este sentido. Donald Trump es una personalidad, esa segunda razón es una personalidad televisiva realmente. Donald Trump fue exitoso porque estaba parte del mobiliario televisivo de los Estados Unidos. Y esto es muy importante en la democracia contemporánea, porque la democracia contemporánea tiene una cierta superficialidad que es normal, porque la política no es la primera ocupación, el primer interés de todo el mundo. Bueno, en Italia tuvieron a Berlusconi, lo siguen teniendo, ¿no? Es una personalidad mediática y es una personalidad controvertida. Ayuda a eso en tiempos contemporáneos, ¿no? Sí, muchísimo. Y el otro candidato, no es un candidato, pero el otro líder de partido más importante de Italia es Beppe Grillo. Beppe Grillo fue un cómico, un cómico muy exitoso y fue en el mobiliario televisivo de Italia para 30 años.
¿Cómo ha hecho Italia para haber tenido tantos gobiernos y sin embargo seguir funcionando como país? No sé cuántas decenas de gobiernos ha tenido desde los años 40 Italia, pero parece ser un país en el que hay cambios de gobierno cada 2 años, a veces menos. ¿Cómo hace un país como Italia para sobrevivir y mantener estabilidad política a pesar de todos esos cambios? Mira, cuando nosotros teníamos muchísimos cambios de gobierno entre 1948 y 1992, Italia era muy estable políticamente, porque Italia era una democracia bloqueada. El partido de oposición más grande era el Partido Comunista y, por supuesto, Italia estaba en NATO, el Partido Comunista no podía gobernar. Y el cambio de los gobiernos eran una manera para asegurarse que todas las personalidades políticas en la mayoría de gobierno podía ser feliz de compartir el destino de gobernar Italia. Italia ahora tiene una regularidad de gobiernos, tiene menos gobierno en el tiempo desde 1994, pero puede ser un paradoxo, pero ahora Italia tiene más incertidumbre que en el pasado, más incerteza por esta razón, porque son gobiernos muy frágiles y tiene muchísimo sentido populista en la población. Particularmente Italia se volvió de ser el país más europeísta de toda la Unión Europea y ahora el país, creo, potencialmente más populista, porque tenemos el movimiento 5 Estrellas, que en todos los consejos tiene el 30%, y la Lega Norte, que es el partido populista de derecha. Que son separatistas unos y no, los otros. No, no son separatistas. Una vez fueron separatistas. Sí, Eso, ahora es un partido nacionalista, ¿verdad? Es contrario al partido separatista, un partido verdaderamente nacionalista y contra los migrantes, pero tiene el 15% también. Alberto Mingardi, director general del Instituto Bruno Leoni de Milán, gracias por esta conversación. Gracias a usted por esta conversación y yo espero que los amigos televidentes pueden disculparme para mi español terrible. Yo hablo español como un perro inglés. Tu español estuvo muy bien. Creo que estuvo bien que hiciéramos la conversación en español y no en inglés o en algún otro idioma. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Iniciaron las precampañas para la elección de los candidatos a la presidencia de la República. Aunque el resultado será oficial hasta el 11 de febrero, las tres principales fuerzas políticas, más bien alianzas electorales, PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Morena, PT y PES, así como PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, tienen ya decidido quiénes serán sus abanderados. José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya iniciaron lo que será, hablando en términos de fútbol, el primer tiempo de una guerra electoral que será de gran intensidad y con un resultado de pronóstico reservado. Solo faltan los independientes, que no serán más de 3, pueden ser solo 2. Ellos todavía están en proceso de recopilación de las firmas que exige la ley para obtener el registro. Sus posibilidades son mínimas.